Hermanos, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Primeramente vamos a hacer una lectura allí en el Evangelio según San Lucas. El capítulo 14, Lucas 14. Los versículos 25 al 33. Lucas 14, versículos 25 al 33, dice ahí el título de esta porción, lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos a leerlo, hermanos, de manera alternada. Leo yo el 25, ustedes el 26, así nos vamos alternando y nos unimos en el versículo 33. Lucas 14, 25 al 33, dice así la palabra de nuestro Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Todos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano anciano de iglesia, Octavio Córdoba Aquino, que comparte el mensaje con nosotros en esta tarde. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para meditar en su palabra. Soberano Señor, te damos gracias en este día, Señor, que nos regalas. Gracias, Padre, porque este día, Señor, uno de cada 7, Señor, nos pide, Señor, que los separemos para disfrutar, Señor, de tu presencia y hacerlo, Señor, en comodidad, Señor, como familia, como hijos en la fe. Permite, Señor, que ahora podamos escuchar, Señor, tu voz, que tú seas, Padre, quien puedas enseñarnos tu palabra, Señor, y podamos, Señor, vivir de acuerdo a lo que ella nos enseña. Ayúdanos a ser oidores, pero sobre todo, Señor, hacedores de la misma. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Agradezco la misericordia de Dios en primer lugar, que nos permite estar aquí y compartir con ustedes la palabra del Señor, como he platicado con algunos de ustedes. El plan de nuestra familia originalmente no era vivir en Morelia, sino en Zamora, porque allá está un poco el trabajo. Pero por la providencia del Señor, Él de alguna forma nos cerró la puerta a que no encontráramos una casa donde vivir. Y finalmente estamos aquí en Morelia y ya congregándonos con ustedes, ya gracias al Señor, desde hace un poquito más de un mes. Y quisiera que compartiéramos la palabra del Señor en el pasaje que leímos hace algunos minutos. El tema de esta mañana, o de esta tarde ya, le llamaremos el precio del discipulado. Y viene muy necesario el estudio de porciones de la Biblia como esta, porque en esta época, al menos en esta época donde nos ha tocado vivir, estamos enfocados o estamos inmersos en una cultura más de tipo de consumo, consumista. Por ahí hemos visto en películas y los que de alguna manera tenemos la necesidad de hacer algunas ventas, nos enfocamos en la satisfacción del cliente, ¿no? Ese es el lema que se tiene, ¿no? Si el cliente necesita alguna cosa, nosotros lo hacemos, ¿no? Si, por ejemplo, alguien quiere entrar al cine y a lo mejor no tiene mucho dinero,
Pues el miércoles los cines ponen el boleto más barato, lo ponen al 2x1, ¿no? O si necesitamos hamburguesas grandes, pues las hacen más grandes, ¿no? Si necesitamos un coche que ya no consuma tanta gasolina, pues la persona que se encarga de esto, o las personas que se encargan de diseñar nuevos autos, diseñan para que el consumidor consuma menos gasolina. Finalmente, esa es la cultura de la época, una necesidad que debe ser satisfecha. Y a como el cliente lo esté demandando, así nosotros nos preocupamos por brindarles esa satisfacción. Esta manera de hacer las cosas o de pensar no es mala en sí misma, pero se ha introducido también en nuestra iglesia o en nuestras iglesias, y ahora tenemos un tipo de liturgia y un tipo de iglesia que está más enfocada en los consumidores, ¿no? A lo mejor nos aburrimos, ¿no?, del culto, que sea muy largo, y decimos que sea más chico, ¿no? Y a veces nosotros como líderes nos preocupamos porque sean más cortos, ¿no? Nos dicen, bueno, ya no queremos sermones de 60 minutos, ¿no? Que sean de 15, ¿no? O hoy ya no queremos un mensaje de la palabra del Señor, queremos ver una película, ¿no? Y ahí va la película, ¿no? Esa manera de tratar o de pensar nos ha llevado a que podamos tener un cristianismo cómodo y distinto, que eso es lo más importante, distinto a lo que la Biblia enseña con respecto a ser un discípulo, ¿sí? Actualmente tenemos esta manera de pensar y de decir, ¿sabes qué? Que todo sea más cómodo. Yo hace algún tiempo, anoté esta cita por ahí, una iglesia hizo una invitación con las siguientes palabras: tenemos una atmósfera informal y reposada con buena música de nuestra banda. Aunque usted no lo crea, se va a divertir. Así era la invitación para venir a la iglesia, ¿no? Este cristianismo distinto al de las Escrituras, un cristianismo diluido, hace que los mundanos se puedan llegar a sentir cómodos dentro de la iglesia, y muchos de ellos incluso piensan que pueden llegar a ser salvos de esta forma, ¿no? A la luz de este pasaje, vamos a ver las demandas de Cristo con respecto a aquellos que quieren ser sus discípulos. Y queremos añadir antes de comenzar propiamente el mensaje, que esta demanda que presenta Cristo no es para que nosotros ganemos la salvación a través de nuestras obras o de un buen hacer o de un buen comportamiento. La salvación ha sido dada por gracia a través de Cristo, y nosotros realmente no hemos hecho nada más que pecar para recibirla de Él. Sin embargo, después de ser salvos a través de Cristo y a través de su sacrificio en la cruz, el Señor sí exige que sus discípulos tengan un comportamiento adecuado de los ciudadanos del reino. Sus discípulos tienen que llenar un estándar que es el que Cristo nos presenta a continuación en estas demandas que hará en los versículos 25 al 33 del pasaje que acabamos de leer. Vamos a dividir este mensaje en 4 secciones principales. Vamos a hablar primero de la multitud. Después vamos a hablar acerca del llamado de ser un discípulo. Después nuestro tercer punto va a ser a lo que debemos renunciar. Y finalmente veremos 2 parábolas que refuerzan este llamado. Entonces ese es nuestro bosquejo de esta mañana. Vamos a comenzar con la multitud. El versículo 25, la primera parte, nos dice: grandes multitudes iban con él. Noten bien, esta es una descripción bastante elocuente, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos acerca de muchas personas, decimos que es una multitud. Pero aquí el evangelista Lucas ni siquiera usa la palabra en singular para multitud, sino habla en plural, grandes multitudes, ¿sí? Está hablando de un número muy grande de personas que están siguiendo a Cristo, observándolo, viéndolo hacer. Estas multitudes que están tras él, no sabemos en realidad cuáles eran las motivaciones de cada uno. No sabemos si estaban ahí solamente por los milagros, o algunos estaban ahí por el poder de la enseñanza de Jesús. Algunos seguramente estaban ahí por la novedad religiosa, ¿no? Todos hablan de eso, entonces hay que ir, nosotros no podemos quedarnos atrás, ¿no?
Total que en esta multitud, en estas grandes multitudes, hay muchas personas siguiéndolos, pero muy poco compromiso, ¿sí? Tal vez hay grande curiosidad, hay el deseo de la novedad, el deseo de que algo está pasando y nosotros necesitamos estar ahí, pero no podemos discernir mucho compromiso. De hecho, los discípulos propios del Señor Jesucristo pueden contarse realmente casi con las palmas de nuestras manos. Muchas personas están siguiendo a Cristo, las grandes multitudes están tras Él. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de la multitud? De esta multitud. De alguna manera es sencillo, parecer cristiano. Relativamente fácil. El estar dentro de la multitud no es una cosa complicada, pues. Podemos formar parte de una multitud. A lo mejor en esta iglesia nosotros no somos una gran multitud o somos grandes multitudes, pero sí hay de alguna manera o puede haber un sentido de tener ganas de pertenecer a algo, ¿sí? Y podemos estar inmersos en esa multitud. Podemos darnos a lo mejor un barniz, una manito, como decimos, ¿no? En el sureste, en Tabasco, una manita de gato, ¿sí? Nos damos una caleada, como dice Jeremías, y nos damos a nosotros la misma impresión de estar en esa multitud que también sigue a Cristo y yo parezco estar ahí, ¿sí? Y eso puede, hermanos, parecer bueno, parecer algo deseable. Ahorita vamos a ver qué opina Jesús acerca de eso. Pero pertenecer a la multitud es sencillo. Nos podemos involucrar incluso en actividades. Nos podemos confundir en medio de los demás. Tenemos un lenguaje muy parecido al de ellos. Adquirimos costumbres como los demás. Sin embargo, puede ser que no seamos en realidad discípulos de Cristo, sino solo seamos algún tipo de simpatizante, ¿sí? Yo en algún momento, hace algún tiempo, comentaba yo con algunos hermanos de la iglesia donde estábamos, que ser simpatizante del cristianismo es sencillo. Vienes cada cierto tiempo, a lo mejor guardas incluso todos los domingos bien, te involucras en las actividades y puedes parecer incluso estar convencido tú solo de que tú eres un discípulo de Cristo. Hay una advertencia muy, muy seria con respecto a esto. Jesús al final del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, de los versículos 21 al 23, nos habla de grandes multitudes, también de muchas personas que llegan delante del trono blanco confiados en que tienen grandes credenciales y llegan y le dicen, Señor, mira que nosotros aquí estamos. Y el Señor les dice, bueno, apártense ustedes, yo a ustedes no los conozco. Pero miren las credenciales que tienen estas personas. Probablemente tienen mejores credenciales que nosotros, ¿no? Porque ellos le responden, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora a lo mejor en nuestro contexto podemos decir, bueno, no fui yo un oficial, no estaba yo siendo líder de los jóvenes, no fui directivo de la sociedad femenil, de la sociedad de jóvenes. Muchas personas llegarán así. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice, no los conozco. Apártense de mí. Podemos ser parte de la multitud, hermanos, y podemos incluso estar convencidos nosotros mismos de que estamos en el camino del Señor, que vivimos sus obras, y aún así, hermanos, podemos estar desfilando en el camino ancho y podemos estar caminando directamente hacia nuestra propia destrucción. Estas multitudes que seguían a Cristo estaban cerca de Él. De acuerdo al relato de la Escritura, Jesús se acerca ya a la última fase de su ministerio terrenal. Dentro de pocos días será puesto en la cruz. Y estas grandes multitudes no aparecen por ningún lado a la hora del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Ahora bien, ya hemos visto la multitud y la enseñanza que ella puede traer para nosotros. Ahora veamos la invitación de Cristo. Aquí tenemos en el mismo versículo 25 la respuesta de Jesús ante estas personas. Dice el versículo 25, la parte B, y él volviéndose les dijo.
Jesús sabe que muchas personas de esa multitudes o de esas multitudes están siguiéndolos por la novedad, por lo que hemos mencionado, y Él tiene compasión de ellos. Voltea hacia ellos y les da, como decimos nosotros, a veces les da una sacudida, ¿no? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Sí? Volviéndose les dice, aquí una palabra clave que domina de hecho todo el pasaje es la palabra discípulo. Esta palabra discípulo, que en el griego es matetes, significa seguidor o aprendiz, ¿sí? No debemos pensar que este discípulo o este llamado a ser discípulo que Jesús está haciendo es convertirnos en un cristiano un poco más espiritual que los demás. Porque podemos, o yo he platicado con algunas personas que dicen, bueno, es que dentro de la iglesia hay cristianos que están muy bien y hay cristianos que son carnales, ¿no? Cristianos que viven en la carne. Hermanos, tal cosa como un cristiano que vive en la carne no existe, ¿sí? O estamos en Cristo o estamos fuera de Él, ¿sí? Pero no podemos tener un pie en el mundo y un pie en Cristo. Eso no es posible. Entonces Jesús no está haciendo una invitación a personas a que se vuelvan más espirituales, porque esta palabra discípulo de hecho llegó a significar más adelante, se llegó a usarse como sinónimo de cristiano. En Hechos 11:26 encontramos que a los discípulos en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. ¿Sí? Entonces, Cristo no está llamando a personas a un nivel más alto de ministerio, sino está invitando a la multitud a ser salva. Esta es una invitación de gracia, ¿sí? Jesús tiene compasión de estas personas y les dice, necesitan, ¿sí?, tomar esto con la seriedad que es, ¿sí? Se vuelve hacia ellos, abre sus brazos para invitarlos a venir a Él y descansar de sus pecados en Él. Esta invitación de gracia está abierta, hermanos, para nosotros también el día de hoy, ¿sí? Jesús todavía está volviéndose hacia las multitudes que profesamos fe en Él, a que demos ese paso definitivo para ser su discípulo y no solo ser parte de la multitud. Y lo que Jesús hace, o la declaración que hace, hermanos, es una declaración incendiaria. ¿A qué debemos renunciar para venir a Cristo? ¿A qué debemos renunciar? Fíjense lo que Jesús dice. Versículo 26, si alguno viene en pos de mí y no aborreces a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense bien lo que Jesús está diciendo. Leemos esto y realmente también para nosotros puede llegar a ser motivo de escándalo, ¿no? Jesús está diciendo, tienes que aborrecer a tu familia más cercana, ¿sí?, y aún a tu propia vida si quieres ser mi discípulo. Ustedes pueden llegar a pensar, y de hecho es algo normal, Jesús está cayendo en una contradicción con lo que la misma Biblia enseña, porque en el 5.º mandamiento nosotros leemos que es necesario honrar a nuestros padres. Y más adelante el apóstol Pablo va a hacer una referencia a las personas que descuidaban el sostener a sus familiares, y decían, y dice el apóstol Pablo, tal persona ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿sí? Entonces, Jesús está enseñando que en realidad debemos odiar a nuestra familia, que yo el día de hoy debo dejar a mi esposa y a mis hijas aquí e irme hacia otro lado a servir a Cristo. No es eso lo que Cristo nos está diciendo. Jesús está usando un recurso literario conocido como hipérbole o exageración. Es una frase exagerada para llamar la atención de las personas, ¿sí? Es la misma que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas. Está haciendo un recurso de exageración para llamar la atención de los corintios a lo que va a decir a continuación. Jesús está haciendo lo mismo. De hecho, la palabra que se traduce para nosotros
cómo aborrecer tiene que ver con un tipo de comunicación, un tipo de lenguaje muy del Medio Oriente, muy semítico, que significa preferencia, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo, si tú no me prefieres por sobre madre, por sobre padre, por sobre esposa o por sobre hijos, no puedes ser mi discípulo. Y aquí el Señor nos hace ver dos cosas que nosotros debemos tener, estar listos a quitarlos de la prioridad para servir a nuestro Señor. Primero, las relaciones personales, ¿sí? El Señor nos invita, hermanos, a que amemos a nuestras familias. Eso es un mandato bíblico. Pero que Él, como nuestro Señor, debe tener siempre la prioridad en nuestra vida. Y eso sí es algo que nosotros debemos considerar. ¿Queremos ser discípulos del Señor? Dios es tu prioridad. Vas a tener a tu esposa, vas a tener a tus hijos, los jóvenes tendrán sus novias, sus novios, tendremos los familiares cercanos y hermanos, los amamos mucho. Si ustedes me preguntan, yo amo a mi esposa y a mis hijas, ellas lo saben. Pero hermanos, aquí el Señor nos está diciendo, debes priorizar a Cristo por sobre tu familia. Y si no estás dispuesto a hacer eso, entonces no puedes ser mi discípulo. Es una declaración dura, hermanos, porque nosotros para empezar, ahorita vamos a ver nosotros mismos, nosotros somos todo nuestro querer, ¿no? Y nuestra familia es muchas veces el motivo por el cual nosotros nos levantamos y trabajamos y hacemos ciertas cosas. Sin embargo, hermanos, aquí el llamado de Cristo es a que podamos tener en prioridad todo lo que representa a Cristo, su obra y su palabra. Esto, hermanos, se puede ver de una manera muy práctica, sobre todo en algunas personas cuando vienen a la fe, y algunos vienen de un trasfondo, sobre todo en nuestro México, un trasfondo muy católico romano. Y he conocido los casos, hermanos, donde el joven, la mujer, es repudiado por sus familiares. Ya no los vuelven a hablar, ya no eres invitado otra vez a las fiestas familiares. Tus amigos te dicen, ya, si tú venías antes con nosotros, ¿qué te pasó? ¿Sí? Tu propia familia, la gente más cercana a ti, puede llegar a darte la espalda, ¿sí? Puede decirte, no estoy de acuerdo, ¿sí? Pueden decirte, no vayas al culto, deja de leer la Biblia, estás exagerando, ¿no? Hermanos, aquí entra el ser un discípulo, ¿sí? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por causa de Cristo? ¿Sí? Entonces, esta es una primera demanda de Cristo. Algo que nosotros debemos considerar, hermanos, si queremos ser discípulos del Señor. Pero el Señor continúa adelante. Uno puede llegar a pensar, esto es muy duro, ¿no? Tal vez el Señor va a ser un poco más blando a continuación, ¿no? Pero sin embargo, Cristo no hace eso, ¿no? Al contrario, en vez de recular un poco, acelera, ¿no? El versículo 27 lleva el hecho de ser un discípulo del Señor a un nivel todavía un poquito más alto. Versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A lo mejor alguno de nosotros piense, bueno, yo puedo darle prioridad al Señor sobre mi familia. Total, a veces hasta mi familia me cae un poco mal, ¿no? Entonces es relativamente sencillo para mí dejar las relaciones con otras personas. Ahora bien, ¿qué tal el negarse a uno mismo? La imagen que usa Cristo en este pasaje es el de llevar su cruz. Digo, nosotros lo hemos escuchado mucho, estamos de alguna manera familiarizados con la imagen de la cruz, precisamente porque somos cristianos. Pero en la época era todavía un poquito más común. En la época en que Jesús está hablando estas palabras, el hecho de llevar una cruz
era símbolo ya de un condenado a muerte. La persona iba a juicio delante de las autoridades romanas y los romanos, para ejecutar la pena capital, llevaban a la muerte a la persona a través de la cruz. Le solían poner la parte transversal de la cruz sobre sus hombros y hacerlo desfilar como motivo de vergüenza delante de toda la ciudad o del pueblo donde se llevara a cabo esta ejecución. En ese entonces, hermanos, pues no había televisión ni mucho entretenimiento. Entonces, el ver a un hombre salir a la calle cargando su cruz era motivo de que la gente se acumulara hacia las orillas de las calles y ver al condenado desfilar. Ya había pasado por un juicio. Y el hecho de llevar su cruz hacía que él reconociera su culpa, su vergüenza y estuviera dispuesto a morir por ella. ¿Sí? La figura que tenemos de Cristo es esa, pero no fue el único crucificado. Los romanos hicieron de la crucifixión casi un arte con respecto a condenar a la muerte a muchas personas. Y los condenados desfilaban y la gente se agolpaba, muchos de ellos incluso los insultaban, porque pues el condenado ya ni siquiera se iba a poder defender. ¿Quién se va a vengar, no? Entonces, el hecho de llevar su cruz, hermanos, era una persona ya convicto y confeso de los cargos que pesaban sobre él y listo para morir por sus pecados. Eso es lo primero en lo que debemos pensar, hermanos. Para ser discípulo de Cristo debemos cargar nuestra cruz, reconociendo, hermanos, que nosotros somos culpables y que hemos pecado y que la muerte la merecemos en realidad. Ese es un primer reconocimiento básico, pero nuestro cerebro a veces se revela ante esta verdad. Cuando tú platicas con alguien que quieres evangelizar, muchos de ellos te dicen, pero si yo no soy tan malo, ¿no? Pero si yo trato de portarme bien. Hermanos, para ser discípulo de Cristo, debemos en primer lugar reconocer la culpa de nuestro pecado y rendirnos sin reservas. Sí, yo soy un reo de muerte. Yo he pecado contra el Señor y yo merezco este castigo. Pero a más de eso, hermanos, debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Hermanos, como les mencionaba ya hace unos minutos, a lo mejor el pensar con respecto a dejar algún externo puede llegar a ser, si quieren ustedes, un poco fácil. Pero el morir a nosotros mismos, ya hermanos, es un nivel de compromiso que solo la persona que ha sido salvada por Cristo puede tener. Porque hermanos, es preferir a Cristo por sobre nosotros. ¿Sí? Es amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia, aborrecer lo que Él aborrece. Hermanos, y esa elección es diaria en nuestras vidas. A veces está uno enfrente de a lo mejor de la televisión. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Algo que Dios desprecia. Muchas veces nuestra elección es esa. Decidimos amarnos a nosotros mismos hasta con pequeñas elecciones como esas. Decimos a lo mejor también un ejemplo más de cómo a veces nos preferimos a nosotros. A lo mejor decimos, bueno, hoy hace mucho calor, hoy no quiero venir en la tarde, total, va a predicar aquel hermano y él ni me enseña, ni me gusta. Y entonces nuestra carne entra y nos domina y nuestra carne elige. Nos preferimos a nosotros y no preferimos lo que Dios ama. Cuando estudiamos la Biblia, hermanos, siempre es la lucha contra la carne y contra nuestro pecado. Nuestro pecado dice, no la leas, te vas a aburrir, ni tiempo tienes. Revisa tus redes sociales, revisa lo que quieras, distráete con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, elegir, hermanos, a nuestro Señor por sobre nosotros mismos no es nada fácil. Y quien diga que es sencillo realmente miente, ¿no? Porque nosotros, como decía yo hace algunos momentos, nosotros somos todo nuestro querer. Nosotros somos todo nuestro centro. Incluso queremos tener a Dios también para satisfacernos a nosotros mismos.
Por eso han surgido en nuestra época tantas religiones donde el hombre es el centro, ¿no? ¿Sí? Donde decimos, el culto lo vamos a hacer para que le guste a las personas, ¿sí? Para que se sientan cómodos, para que no se vayan. Hermanos, el culto no es para que nos guste a nosotros, pues. Los elementos del culto, justo eso estudiaba yo hoy con nuestros hermanos de Cárdenas, la Confesión de Fe de Westminster. Todos los cultos están pensados para gloria del Señor, ¿sí? No están pensados para satisfacernos, no están pensados para atraer visitas, porque cuando caemos en ese error, hermanos, caemos en cosas tan grotescas como el reggaetón cristiano o cosas vergonzosas realmente. El Señor es el centro. El Señor Jesucristo y su cruz deben siempre ser la elección de nosotros. Y no es fácil, hermanos. Jesús ya está hablando acerca de que todo lo que somos, hermanos, todo lo que poseemos, todas nuestras relaciones le pertenecen a Él. Ya no estás hablando de tu casa, ya es la casa que Dios te dio. Ya no es tu coche, es el coche de Cristo, ¿sí? Ya no es tu tiempo. Hermanos, esto cuesta ser un discípulo del Señor. Y Jesús jamás abarató ni lo puso más fácil, hermano. Jamás rebajó estas demandas. Eso es lo que está pidiendo. Y para reforzarlo, hermanos, hay una frase de San Agustín que creo que es bastante relevante y si nosotros estamos dispuestos a pedir algo así. San Agustín exclamó en una ocasión su libro Confesiones: Señor, si mis planes no son los tuyos, despedázalos. ¿Estamos dispuestos a orar así al Señor? Hermano, nosotros todos tenemos planes. Yo tengo un plan cuando vine a vivir aquí. ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor, hágase lo que tú quieras, aunque a mí me vaya súper mal, aunque yo me enferme, aunque yo muera? Hay un hombre, un misionero que fue a la India, que era, olvidé su nombre y realmente no lo anoté. Y este misionero era de clase relativamente acomodada. Y su esposa también. Pidió la mano de su esposa para irse a la India. Y el padre de su esposa le dijo, pero allá vas a sufrir, allá vas a hacer esto. ¿Estás dispuesto? Y hermanos, ¿ustedes darían la mano de su hija a una persona que lo va a llevar al fin del mundo donde probablemente sea martirizado? Eso pasó con estas personas. ¿Estarías dispuesto a decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Haz esto, sirve al Señor, aunque vivas como miserable? No es tan fácil, hermano. No es sencillo. Pero la demanda de Cristo no es menos por eso. Podemos decirle al Señor que si nuestros planes no están acorde a su voluntad, que Él los deshaga. Ese es el nivel de compromiso que el Señor requiere de nosotros. Y para reforzarlo, vamos a nuestra última parte, nos va a mencionar dos parábolas. La primera, que está narrada en los versículos 28 al versículo 30. Y nos hablan de una persona que va a construir. Y dice, esta persona va a edificar una torre. Pero esta persona no se pone a ver si tiene lo necesario. Digo, es como una especie de cabeza hueca, ¿no? ¿Quién de nosotros haría algo así, no? Si trato de construir, pues procuro al menos calcular si tengo para terminar al menos en obra negra, ¿no? Pero esta persona no. Esta persona dice, yo me aviento. Esta persona comienza a construir y a la vuelta de algún tiempo podemos ver que la casa o lo que llevaba de casa comienza a caerse, vigas tiradas, un desperdicio tremendo de dinero. No hay manera de recuperarlo. ¿Y qué es lo que pasa con la gente cuando ve un tipo de construcción así? Dice, ve, ahí empezaron a construir, ahí lo dejaron a la mitad. ¿Cuántas veces, al menos en nuestra tierra, no nos hemos reído de obras así del gobierno? Que nosotros tenemos un puente a la mitad, tenemos cada cosa espantosa en esas zonas, y nosotros hacemos burla. Y decimos, esos son monumentos a la tontería del ser humano. Hermanos, esta es una parábola para nosotros. Y es un llamado muy serio, de hecho. Porque Jesús nos está diciendo, ¿quieres ser mi discípulo entonces? Este es el costo. Le vas a entrar, porque no vaya a ser que empieces el camino
y a la mera hora lo dejes tirado. ¿Qué pasa con esas personas? Lo que sucede con este hombre que edifica la mitad. Ustedes han visto, o al menos en mi experiencia sí lo he vivido, algunas personas que entran al cristianismo y se arrepienten. ¿Cómo se burlan de ellos por hacer algo así? Les dicen, ay, no que eras cristianito, no que eras aleluya. Las burlas de los demás no cesan. Comenzó a edificar y no terminó. Se quedó a la mitad. ¿Sí? Tratando de agradar al mundo, llega a ser aborrecible a Dios y al mundo también. ¿Sí? Para nosotros, hermanos, es una gran llamada de atención. Vamos a entrar a ser discípulos de Cristo. Este es el precio. No hay menos. Entonces, ¿estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a entregar todo por causa de Cristo? Entonces, este es tu lugar. Pero no es la única imagen. Hay una segunda parábola. El versículo 31 y 32 nos hablan de una persona o un rey menor que quiere hacer guerra contra un rey más poderoso. Y este rey menor cuenta sus ejércitos y tiene solo 10,000 hombres. El rey mayor viene con un ejército que es el doble del suyo. Es obvio que en condiciones normales, a menos que sea un genio estratega, en condiciones normales el rey menor con su ejército más pequeño no va a prevalecer. ¿Sí? No va a prevalecer. Va a perder la batalla. Y dice el versículo 32 que cuando ya lo tiene prácticamente encima, le pide condiciones de paz. Hermanos, esta imagen o esta figura nos hace ver cuál es el costo de no seguir a Cristo. De hecho, la imagen del rey en guerra, ¿sí? Nos habla acerca del impío y el pecador, ¿sí? El impío, el pecador, el seguidor, se siente rey de su dominio, de su pequeño reino, ¿sí? Y él está en guerra contra el Señor, ¿sí? No se somete a sus mandamientos, no busca honrarlo, no busca glorificarlo. Ahora, el rey mayor va a ser paciente, pero en algún momento va a venir ya con todas sus huestes a enfrentar el desafío del rey menor. El Señor Jesús es tremendamente paciente y misericordioso. Por eso estamos aquí hoy. Pero en algún momento su ira será derramada. Y cuando eso ocurra, ya no habrá manera de pedirle condiciones de paz. Cuando estés ya delante del trono del Señor, se acabó la guerra, ¿sí? Estás ya listo para ser juzgado. Jesús, a través de esta pequeña parábola, nos dice, si tú no vienes como mi discípulo, entonces tendrás que enfrentarme como tu juez. Y esta declaración, hermanos, también debe hacernos ver, hermanos, si nosotros no somos ese rey menor, pensando que ese juicio jamás llegará. Estas dos imágenes nos deben, hermanos, sacar de nuestra zona de confort, porque podemos estar así, muy cómodos, viviendo un cristianismo sin ningún compromiso, viviendo vidas que ofenden al Señor, sin nada de santidad en ellas. Hermanos, con esto ya quiero ir a la conclusión y a la aplicación de este mensaje. Este mensaje es para nosotros hoy también, hermanos. Si usted ya es discípulo de Cristo, está dispuesto o ha entregado sus relaciones, su propio ser al Señor, hermano, eso es extraordinario. Felicidades, la gracia del Señor lo ha tocado y usted debe perseverar en ese camino. Pero, hermanos y acompañantes, simpatizantes que puedan escucharnos, si tú eres parte de la multitud nada más, si tú estás cómodo en tu lugar,
caminando una especie de cristianismo diluido, un cristianismo que no se parece en nada a estas demandas de Cristo. La invitación es hoy, sal de la multitud. Tienes que salir de la multitud, venir a Cristo, tomar tu cruz y estar dispuesto a entregar todo lo más precioso que tiene tu corazón, ponerlo en disposición y al servicio del Señor. Este llamado es para que hoy seas su discípulo. Hoy, dice el Salmo 95, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y dice el versículo 35 de este pasaje, el que tiene oídos para oír, oiga. Si el Espíritu Santo ha abierto tu entendimiento hoy, no digas mañana voy a pensar con seriedad en eso. Mañana no sabemos, hermanos, mañana es un día que no existe realidad. No sabes, ¿sí? El llamado a ser discípulo es hoy. Sal de la multitud y ven a Cristo. Te va a costar todo lo que tengas en tu vida. Pero si no vienes a Él, te va a costar más, hermano. Te va a costar tu propia alma en el fuego del infierno. Quiere el Señor que su palabra santa nos sacuda y despierte nuestros corazones. Nuestra iglesia en esta época en particular, en todos lados, es una iglesia fría, muy confiada y muy pendiente de caerle bien al mundo. Hermanos, nosotros no somos llamados a agradar al mundo, sino a agradar a nuestro Señor. Es tiempo que su renovación y su avivamiento empiece en los corazones de sus discípulos. El día de salvación es hoy. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por su mensaje.